Hola, muy buenas. En este video para base de datos veremos lo que es la introducción a la teoría de grafos. Yo soy Tomás Espinosa de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Mi nombre es Alejandro Brito. Y mi nombre es Camilo Barrera. Empecemos pues. En el siglo XVIII, en Prusia Oriental, la ciudad de Königsberg estaba separada en 4 zonas por el río Pregel. Estas zonas, a su vez, estaban conectadas por 7 puentes distintos. Con esta situación, a los matemáticos del momento se les ocurrió este problema. ¿Es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo solo una vez cada uno y regresando al mismo punto de partida? Este problema es el famoso problema de los puentes de Königsberg, y no fue hasta 1736, con la llegada de Leonhard Euler, que se pudo dar solución a este problema. Lo que hizo Leonhard fue sencillo. Cada zona de la ciudad la representó con un punto, y cada puente la representó con una arista. De esta manera, aparte de dar solución al problema de Königsberg, dio inicio a lo que hoy en día se conoce como la teoría de grafos. Empecemos por ver qué es un grafo. Matemáticamente, un grafo está definido como un par VE, V siendo el conjunto de los vértices y E siendo el conjunto de las aristas. En este grafo, por ejemplo, podemos ver que tiene un total de 7 vértices y un total de 10 aristas. Ahora, cada vértice tiene algo llamado vecindario, que se refiere a todos los vértices adyacentes al vértice mismo, o en otras palabras, los vértices que están a su lado. Por ejemplo, el vecindario del vértice 1 vendría siendo el vértice 2, y el vecindario del vértice 3 vendría siendo el vértice 5 y el vértice 6. Ahora, si a estos vecindarios se le añade el vértice propio con el cual se está comparando, o por ejemplo aquí, si al vecindario del vértice 1 se añade el propio vértice 1, pasaríamos a llamarlo un vecindario cerrado. Y lo mismo pasa con el vértice 3. Ahora, grafos dirigidos. Dependiendo de cómo sean sus aristas, existen dos tipos de grafos: los grafos dirigidos y los no dirigidos. Los no dirigidos son los que hemos visto hasta ahora, un vértice unido a través de aristas. Pero si a estas aristas les damos un sentido, o en otras palabras, los convertimos las aristas en flechas, pasaría a llamarse un grafo dirigido. Ahora, los grados. Los grados de un vértice se refieren a la cantidad de aristas que inciden en él. Por ejemplo, el vértice número 1 tiene de grado 1 y el vértice número 3 tiene grado 2, ya que tiene 2 aristas incidiendo en él. Ahora, cada grafo tiene algo llamado el grado menor y el grado mayor. El grado menor se refiere al grado menor de todos los vértices del grafo, y el grado mayor se refiere al mayor grado de todos los vértices del grafo. Por ejemplo, en este grafo podemos ver que el grado menor sería 1, perteneciente al vértice número 1, y el grado mayor sería el vértice 4, perteneciente al vértice número 4 y al vértice número 6. Ahora, tipos de vértices. Hay dos tipos de vértices que merecen especial mención aquí. Uno es el vértice aislado, el cual, tal como dice su nombre, es un vértice que está aislado de los demás vértices, o sea, no hay ninguna arista que llegue ni salga de él. Y el otro es su contraparte, el vértice universal, el cual es un vértice que está conectado a todos los otros vértices del grafo. Por ejemplo, aquí vemos que el vértice número 4 tiene conexión a todos los otros vértices, por lo cual este vértice pasaría a llamarse un vértice universal. Siguiendo con los tipos de grafos, existen varios tipos de grafos dependiendo de cómo estén conectados sus vértices. Empezando por el grafo regular es aquel donde todos sus vértices tienen el mismo grado. En este caso, todos los vértices de este grafo son de grado 4. Y el grafo cúbico es el grafo donde todos sus vértices son de grado 3, tal y como podemos ver en este ejemplo. Siguiendo, tenemos al multigrafo, el cual su peculiaridad es que permite que entre dos vértices haya más de una arista conectándolos. El pseudografo es el que permite que haya este tipo de aristas de tipo loops, o en otras palabras, son aristas o vértices que están conectados a sí mismos. Siguiendo con los tipos de grafos, veamos lo que es un grafo completo. Un grafo completo son los grafos donde todos sus vértices están conectados entre sí, o en otras palabras, todos sus vértices son vértices universales. Y para terminar, veamos lo que es un subgrafo.
decimos que un grafo H es un subgrafo de un grafo G si los vértices de H son un subgrafo de los vértices de G y si las aristas del grafo H son un subconjunto de las aristas del grafo G. Ahora, viendo lo que es el complemento, con el complemento de un grafo G nos referimos al otro grafo que tiene el mismo conjunto de vértices, teniendo la condición de que si dos vértices en el grafo original estaban conectados con aristas, en su complemento estos no estarían conectados. Y a su vez, si es que dos vértices en el grafo original no estaban conectados con aristas, en el complemento estos vértices sí estarían conectados con aristas. Antes de continuar, tenemos que saber qué es biyectividad. Una función es biyectiva si es que es tanto inyectiva como sobreyectiva. O en otras palabras, si hay una correspondencia de 1 a 1 en el conjunto de las X con el conjunto de las Y. Ahora, el isomorfismo en los grafos, decimos que dos grafos son isomorfos si es que existe una biyección entre el grafo 1 y el grafo 2. O en otras palabras, se tienen que conservar las adyacencias entre los vértices del grafo 1 y 2. Ahora, lo que es un camino. Un camino se refiere a una secuencia de vértices distintos, o, en otras palabras, es una ruta que se debe seguir para llegar de un vértice a otro vértice del grafo. Viendo un ejemplo, veamos si queremos llegar del vértice 1 al vértice 7. Un ejemplo podría ser iniciando el vértice 1, seguiríamos al vértice 2 y finalmente llegaríamos al vértice 7. Esto es lo que nosotros denominamos un camino. Ahora, una cuerda se refiere a estas aristas que unen dos vértices que no son consecutivos en un grafo. Por ejemplo, en este grafo, esta arista sería una cuerda. Y con otro ejemplo, en este grafo, si unimos estos dos vértices con una arista, la arista pasaría a llamarse también cuerda. ¿Qué es un circuito y qué es un ciclo? Un circuito en un grafo G es un camino con vértices no necesariamente distintos, donde el vértice inicial es igual al vértice final. Por ejemplo, si queremos recorrer todos los vértices de este grafo y que el vértice inicial sería el mismo que el vértice final, tendríamos que hacer un recorrido más o menos así. Aquí podemos ver que el vértice inicial es el mismo que el vértice final, pero también podemos notar de que el vértice número 3 se repite en este camino. Lo cual, ahora veremos el ciclo, no pasa. El ciclo tiene la característica de que también es un camino, pero con la condición de que no se puede repetir ningún vértice. Por ejemplo, en este grafo, si queremos hacer un camino de donde el vértice inicial sea el mismo que el final, podríamos empezar desde el 1 y seguir la rotonda hasta volver al 1. Vemos que el vértice inicial y el final son el mismo, y también vemos que en el camino no se repite ningún vértice. Bueno, continuando con los tipos de grafo, vamos a continuar con el grafo bipartito. Que un grafo bipartito es cuyos grafos son distintos, como se ven en las dos imágenes, y tienen distintos conjuntos, pero de manera que todas las aristas se pueden conectar con los vértices del otro. Bueno, continuando con el grafo conexo, eso puede ser un grafo G o cualquier otro, es conexo si tomando cualquier vértice se puede llegar a cualquier otro. Continuamos con el grafo nulo, trivial y singletón. Un grafo es nulo cuando no tiene vértices ni aristas. No incluye nada más. El grafo trivial es un grafo con 0 aristas y 0 a un vértice, y este incluye que es un grafo completo. Y el grafo singleton es un grafo con 0 aristas y un vértice. Bueno, luego tenemos el bosque. Es un grafo acíclico, que es una unión disyunta de árboles. Que sea cíclico quiere decir que tiene dos grafos dentro de un grafo. Bueno, ahora tenemos el grafo de árbol. Un grafo de árbol es conexo y acíclico. Pero un grafo de árbol es tal que si le quitamos una arista deja de ser conexo, y si le agregamos una arista puede pasar a tener ciclos. Solo existe un camino entre un par de nodos. Y si el grafo contiene n nodos, entonces contiene n a la menos 1 de aristas. Bueno, continuamos con el árbol dirigido.
que es un árbol con un vértice distinguido como raíz y tal que cada arista apunta del vértice más cercano a la raíz del más lejano. Si es un árbol dirigido, existe una arista IJ, AB, puede ser cualquier nombre. Se dice que I es padre de J, o que J es el hijo de I. Todo vértice tiene un solo padre, salvo la raíz que no tienen. Se llaman hoja los vértices sin hijos. Se define el nivel de un vértice como la distancia a la raíz. Luego tenemos la matriz de incidencia. La matriz de incidencia es una matriz binaria, por lo que pueden ver. Eso quiere decir que solo entran ceros y unos. Y las columnas representan la arista y las filas los nodos. Luego tenemos la matriz de adyacencia o laplaciana. Es también denominada la matriz de admitancia o matriz de Kirchhoff. Es una representación matricial de un grafo. Bueno, luego tenemos el camino hamiltoniano. Un camino hamiltoniano es el campo matemático de lo que es la teoría de grafos. Es una asociación de aristas adyacentes que visita todos los vértices del grafo una sola vez. Y si además el último vértice es adyacente al primero, el camino es un ciclo hamiltoniano. Continuando tenemos el camino euleriano y ciclos eulerianos. El camino euleriano es un camino que pasa por cada arista una sola vez y el ciclo o circuito euleriano es un camino cerrado que recorre cada arista solo una vez. Y bueno, terminando, tenemos el grafo euleriano. Si un grafo admite un ciclo euleriano, se denomina grafo euleriano. Si este grafo tiene 3 o más vértices de grado impar, nunca puede ser un grafo euleriano. Un grafo puede modelar varias cosas. Por ejemplo, puede modelar una red social. Este no es un grafo dirigido, ya que asumimos que las personas que tienen una arista entre ellos se conocen mutuamente. Por ejemplo, Iván conoce a Antonio, pero Antonio no conoce a Javier. Si Antonio quisiera conocer a Javier, Iván debería presentarlos, ya que él conoce a ambos. Pero por otro lado, si Antonio quisiera conocer a Álvaro, por ejemplo, primero tiene que conocer a Javier y luego a Álvaro. Esto se asemeja a un camino entre nodos. Dependiendo de cómo sea la red social, esta podría tener varios ciclos, como por ejemplo el ciclo de Iván, Javier y Tomás, o el ciclo de Javier, Tomás y Álvaro. También podríamos estudiar las ciudades como un grafo. Si suponemos que las calles de la ciudad siempre son de doble vía, este es un grafo no dirigido. Las aristas que conecta dos ciudades representan el camino que los conecta. Ahora, este camino tiene un peso asociado, por lo tanto, este es un grafo ponderado. Supongamos que el peso de cada arista es el tiempo en minutos que demora llegar de una ciudad a otra. Por lo tanto, si quisiera encontrar la ruta que demora menos tiempo entre Springfield y Concord, se debería pasar por Stroud Beach, Weston y Reading, ya que esa ruta suma un total de 162 minutos. Por otro lado, si tomásemos la ruta que pasa por White River Jet, nos demoraríamos unos 186 minutos. Pasando a otro tema, en un grafo dirigido decimos que una arista sale de un nodo y entra en otro, como por ejemplo, del nodo A sale una arista y entra al nodo B. Esto se denota como A, B, teniendo en cuenta el orden. También tenemos los conceptos de grado de salida y grado de entrada. El grado de salida es la cantidad de aristas que salen de un nodo y el grado de entrada es la cantidad de aristas que entran en el nodo pertinente. Ahora veamos cómo se puede implementar un grafo en un sistema informático. Pero primero pasemos por qué es un tipo de dato abstracto. El tipo de dato abstracto, o TDA, se propuso por primera vez por John Guttag y otros en 1974, aunque no se implementaron hasta el año siguiente por Barbara Liskov en el lenguaje CLUB. Este tipo de datos es muy útil al momento de programar, ya que si quisiera tener un conjunto de datos que describen una sola cosa, doy por hecho que el TDA que estoy usando tiene el conjunto de datos que requiero. Por ejemplo, si yo digo persona, uno da por hecho que esta tiene ciertas características que lo definen como tal, sin yo tener que decir cuáles son. Entonces, si por alguna razón en cualquier programa que yo estoy desarrollando defino un TDA de tipo persona, yo simplemente estaré asumiendo que esta variable tenga todo lo que requiero para poder trabajar con ella, haciendo que sea más fácil agregar alguna persona nueva al programa o quitarla de allí. En computación, un grafo es un TDA que relaciona aristas, dos elementos, nodos. Estos grafos pueden ser representados de varias maneras. Por ejemplo, se puede representar por una lista de aristas que contiene todas las aristas, valga la redundancia,
que existen en el grafo. Su desventaja es que no tiene un orden en particular, y si quisiera saber que existe una relación entre dos elementos, tendría que buscar la arista en la lista. Otra forma es por su matriz de adyacencia, que representa las relaciones entre los elementos con un 1 si es que existen y un 0 si es que no existen. La desventaja es que usa mucha memoria, ya que la mayoría de la matriz van a ser ceros. La última forma que veremos es con una lista de adyacencia. Esta consiste en tomar un elemento y decir con quién tiene una relación. Por ejemplo, la arista A tiene una relación con la arista E y con la arista F. Y a su vez, la arista E tiene una relación con la arista A, con la arista D y con la arista H. Dependiendo del grado del nodo, se puede saber con quién tiene una relación más rápido, si el grado es bajo, o más lento, si el grado es alto. Y con esto concluye el video de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.